5 de abril de 2012. Hace 13 temporadas, hace 13 años, el Athletic Club vivió una de las campañas más exitosas de la historia moderna del club. En el camino a las dos finales que disputaron ese año, la ilusión fue la tónica dominante de una temporada en la que el juego desplegado y los resultados generaron un gran apego de la afición hacia su equipo. Aquel 5 de abril, el ambiente en la previa del partido ante el Schalke, vuelta de esa eliminatoria, fue la expresión de una parroquia que ese año se había volcado con el equipo. Se notaba que el ambiente ya en Bilbo, pues que, no sé, pues los futboleros entre los futboleros, pues de ganas de que el equipo ganase, ¿no? Y era un ambiente, ya te digo, muy festivo, lleno de niños pequeños, lleno de familias, de gente joven. La calle estaba llena, o sea, la plazoleta no se podía andar casi. Ellos son Iker y Laia. Serán protagonistas de esta historia, pero por entonces, antes del partido, eran solo dos más de los miles que esperaban disfrutar de una gran cita en la que, al igual que en este 2025, San Mamés vivía la vuelta de unos cuartos de final en Jueves Santo. Con la ventaja de 2 goles que traían los Leones de la ida en Alemania, solo un descalabro podía dejar fuera de la competición a la plantilla de Marcelo Bielsa, que venía maravillando a toda Europa con su fútbol alegre y ofensivo. Muriel que peleó y al final entregó la pelota a Susaeta. Marca el Susaeta. Iguala el partido. Vuelve a insuflar calma. Marque, que se ha quedado en el suelo. Se acaba el partido. El Athletic Club de Bilbao es semifinalista de la UEFA Europa League. Ha sudado, ha sufrido, ha peleado. En todo el partido nos resultó muy difícil lograr que el trámite fuera parejo, que no se desequilibrara a favor de ellos. De algún modo lo logramos. No es habitual en el nuevo fútbol que un entrenador acapare todos los focos, pero el loco, Marcelo Bielsa, había encandilado a toda la familia Athletic Sale con su apariencia desgarbada y su filosófica manera de entender tanto el fútbol como la vida misma. Tras eliminar a favoritos como Manchester United y Schalke 0-4, su Athletic estaba en semifinales de una competición continental, algo que no había ocurrido en 35 años. Y al término del partido, a eso de las 11 de la noche, la fiesta no había hecho más que comenzar. Estaba todo Pozos después de haber ganado lleno, no se podía prácticamente estar todos con el ánimo bastante subido, había un montón de gente. Cuando se junta tanta gente y se dan grandes aglomeraciones, es habitual que haya problemas. Aquel día, al parecer, hubo una pelea tras el partido en una plaza cercana al Licenciado Poza, lugar habitual de la celebración de los éxitos rojiblancos. Buenas noches, llamo de la central de la Chancha, es para hacer la comprobación. ¿Los chicos hacia dónde se han ido? ¿Hay algún herido ahí en el lugar o me podría explicar un poquito más? 15, 20 personas, sí, vestidos de negro, gafas de color y se han roto varias bolsas en la cara a gente, había gente sangrando. Había visto a 2 personas sangrando, pero se han marchado. Yo no sé si sería de un grupo o de otro. Otras personas allí presentes, por contra, relatan una versión menos grave de aquella pelea. Tal y como dicen los medios o la policía, si realmente hubiese habido algo tan gordo, lo hubiésemos visto. Allí no pasó nada de eso. Hubo 2 peleas en la plazoleta. Una antes del partido. Cuando se terminó el partido, hubo otra pelea. Bueno, fueron 2 o 3 hostias, no fueron más. Llegan como unos 10 minutos más tarde, cuando ya todo el mundo estaba relajado, los de la pelea se habían ido. Donde había habido las 2 hostias, a mi lado, allí habían 2 niños jugando con una pequeña pelota. Y es que lo que sí parece claro es que tras esa pelea la fiesta siguió mientras más gente llegaba a la plaza, ya que buena parte de la afición seguía saliendo de San Mamés apenas media hora después del final del encuentro. Aquella pelea no iba a ser el único suceso en la zona. Mientras que yo estaba de camino a pedir los tragos, pues ahí de repente apareció la Archaña. A ver, Francias de Ugarteco, de refuerzo de seguridad ciudadana, de sector 1 y 2 a la Rico Taberna. Yo vi que llegaba una furgoneta y se aparcaba en hilera y después detrás habían otras. Y yo pregunté a la prima, oye, ¿está pasando algo? Y me dijo, tranquila, esto es normal. Y de repente empezar a oír disparos. Media palabra entraron como entraron. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico. Y de repente, ¡boom! ¡boom!
Y acabó pues Íñigo en el suelo con la cabeza abierta. Íñigo Cabacas Liceranzu. Una muerte insuficientemente clarificada. Han pasado ya 13 años desde aquellos estruendos, disparos con un atronador y por entonces muy reconocible sonido que de hecho nunca más ha vuelto a escucharse. Las del 5 de abril fueron las últimas pelotas de goma que ha usado la Ertzaintza, los últimos acordes de un concierto demasiado largo. Aquella noche, pasadas las 11, las cuadrillas estaban todavía reuniéndose después de disfrutar del partido, encontrándose para celebrar cada uno con los suyos. Así lo hizo también Íñigo Cabacas, que tras el partido se unió a Iker Hernández, amigo de su cuadrilla, y a otros miembros de la misma en la conocida como Plaza del Quirruli, para comentar lo mejor de un encuentro histórico. La gente estaba súper contenta, habíamos ganado, o sea, estaba siendo la noche redonda. Allí fueron a juntarse también varias patrullas de seguridad ciudadana y de la brigada móvil de la Ertzaintza, tras el aviso sobre la pelea en la zona, como relató días después José Antonio Varela, entonces director del cuerpo. Entre las 23:27 horas y las 23:29 horas del día 5 de abril, se recibieron en Sosdellac varias llamadas de particulares que relataban incidentes y solicitaban recursos policiales y sanitarios, como consecuencia de unas agresiones. En esa intervención no mencionó, sin embargo, una última llamada, solo 2 minutos más tarde del plazo que él dio, la que la Ertzaintza devolvió a un testigo que puntualizaba ya entonces que todo había quedado zanjado. No, ya la verdad que ha sido todo muy rápido y se ha marchado hacia, digamos, salían por la parte trasera del ambulatorio de Doctora Aita, digamos, por hacia, digamos, en la parte trasera del callejón de Pozas. Ha salido por ahí, pero ha sido hacía muy rato. Apenas 2 minutos después de esa llamada, las primeras dotaciones desplazadas al lugar avisaban a Ugarteco, jefe del operativo en la comisaría de Deusto, de que realmente era así. A ver, te comento. Estamos en la altura de la Rico, está la plazoleta llena de gente, pero llena, y aquí no se ve ninguna pelea. En principio la situación está controlada, ¿eh? La Rico es precisamente el Quirruli, uno de los 2 bares del callejón y que suponen en grandes citas de partidos del Athletic un punto de reunión que suele abarrotarse hasta los topes. Esas primeras dotaciones no se situaron frente al callejón, sino que avanzaron hasta un punto más alto de María Díaz de Haro, en el cruce con la calle Licenciado Poza, donde, según contó Varela, actuaron ante algún altercado. Personados en el lugar, los agentes reciben el lanzamiento de objetos realizado por grupo de personas ubicados en la esquina opuesta al lugar de estacionamiento de las furgonetas. Un agente del vehículo patrulla localiza y detiene a un varón menor de edad. Con posterioridad, se detiene a una segunda persona, también por el lanzamiento de objetos de cristal a los agentes desplegados. Se tienen que desplazar al lugar 3 recursos antidisturbios distintos a estos que he mencionado anteriormente, al objeto de localizar a las personas agredidas, neutralizar los enfrentamientos y permitir el acceso de los servicios sanitarios para atender a los heridos. A ver, Francias de Ugarteco de refuerzo de seguridad ciudadana de sector 1 y 2 a la Rico Taberna. Estamos cargando y tenemos detenidos. Necesitan apoyo. Pasan para entonces 5 minutos de la llamada en la que se asegura que todo estaba en calma en la plaza, algo que habían ratificado los primeros recursos policiales en personarse en el lugar. Cuando las furgonetas de apoyo llegan a la altura de la plaza, denuncian el lanzamiento de objetos desde la misma. Ugarteco, le comento, están arrojando objetos de la zona de la Rico. Sin más, nosotros estamos protegidos en las furgonetas y están arrojando objetos contundentes. Haría falta alguna furgoneta más que entrase dentro y limpiarse la zona. Respecto de ese lanzamiento de objetos, Iker y Laia no corroboran esa versión. Yo vi una botella de plástico, cuando ya llevaban como 5 minutos cargando. Yo creo que es la justificación que ha utilizado la Ertzaintza para hacer el tipo de carga que hizo. Vamos, allí estábamos de fiesta. Fuera como fuese, desde Deusto se tomó la decisión a las 11:37 de la noche. Bien, de acuerdo, pues hágalo usted. Entre usted con su furgoneta y con la otra, porque hay dentro 2 furgonetas que están cargando y pidiendo apoyo. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico.
Entonces llegaba una furgoneta más, pero incluso escuchada esa orden, el suboficial que había acudido en refuerzo pareció mostrarse reacio a entrar en la plaza. Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio es que aquí realmente no estamos... Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y entonces estará la situación controlada. Así, a petición de Ugarteco, jefe del operativo desde la comisaría de Deusto, a las 11:40 de la noche se entró con todo. Suave. Estamos entrando. En la cristalera por donde se puede pedir por fuera, ahí suelen poner una mesa alta y eso estaba lleno de botellines. Y en una de estas que sonó ¡pum!, salió un bolazo, reventó todos los botellines que estaban en la mesa y en el toldo de encima del Kirruli hay todavía una marca del corte que se hizo cuando reventaron todas esas botellas. Dentro de la plaza se desató el caos. La gente se resguardó de la manera en que pudo y la mayoría huyó por la parte contraria de la plaza, donde hay un pequeño callejón que conecta con Licenciado Poza. No quedaba para entonces ni rastro de celebración, ni rastro de fiesta. Creo que la situación fue totalmente desmesurada, se les fue de las manos y yo creo que ahí hubo, muchos fallos, demasiados fallos. Se había dado una orden y se había ejecutado. Se había tomado la posición, la Errico, pero en la siguiente comunicación, un solo minuto después de la carga, una petición a la comisaría vaticinaba el desastre. Pasamos de la alegría al infierno en segundos. A ver, Ugarteco, la situación controlada, lo único, mande un alfa. ¿Ha debido recibir algún pelotazo? Mande un alfa. Que venga una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. Yacía en el suelo un ciudadano de 28 años de edad, nacido en Basauri y aficionado acérrimo del Athletic en mitad de lo que era la celebración de una gran noche de su equipo. No, Íñigo Cabacas no se había desmayado. En mitad de aquella escena de guerra estaba también Laia Caballer, una joven catalana afincada en Málaga que jamás antes había estado en Bilbao. Una desconocida, con nociones de primeros auxilios, a la que no le unía a Íñigo Cabacas nada más que haberse encontrado ambos en el lugar y momento equivocados. En aquella situación, entre los sonidos de las igniciones y las pelotas rebotando con violencia con lo que se encontraban a su paso, se jugó la vida por atenderle. Hace muchos años hice varios cursos de socorrismo y primeros auxilios. Entonces me quedé allí para ver si podía ayudar. Y lo vi tumbado en el suelo, sangrando, que en ese momento no sabía quién era, ni cómo se llamaba, ni nada. Revisé a ver cómo estaba y no respondía a ningún estímulo. Entonces cogí mis gafas porque intentábamos escuchar sus latidos, pero con tanto ruido de pelotas de goma no se escuchaban los latidos. Entonces me saqué las gafas, se las puse en la nariz, veía que me ponía de vaho las gafas, ok, respira. Mientras estuve atendiendo a Íñigo, las pelotas no cesaron. Me dieron dos chicos que no sabría reconocer, dos bufandas del Athletic. Una se la puse detrás de la cabeza, que tenía un enorme hueco donde sangraba muchísimo, y cuando lo levanté un poco la cabeza para poder ponérselo debajo y poner mi mano debajo por si tenía convulsiones, que no se diera golpes contra el suelo duro, vi que había como un hígado grande como la palma de mi mano en el suelo y era un coágulo de su sangre, o sea, que llevaba allí un rato. Cogí con una mano, con mi mano derecha, la parte de abajo de la cabeza de Íñigo, un poquito más arriba de la nuca, donde tenía el agujero, y para tapar la hemorragia para que no se desangrara allí, aunque se desangró muchísimo. Y con la otra bufanda, en el oído izquierdo suyo, puse la otra bufanda porque del oído le salía un hilo de sangre continuo. En socorrismo, cuando te dicen si alguien sangra por la oreja es que tiene un daño cerebral
y está muy grave. Y recordando esto siempre me emociono porque yo tenía la esperanza de que se recuperara y no fue así. Y me pesa porque siempre piensas que podrías haber hecho mucho más, pero no había nadie ni había nada para poder ayudarle más. José Antonio Varela explicó en su comparecencia parlamentaria que el objeto del operativo era localizar a los heridos por la pelea inicial y permitir que fueran atendidos. La ambulancia para el herido en la plaza, por contra, pareció tardar. No me di cuenta que había llegado la ambulancia y que tenía a una sanitaria de pelo rizado, largo y oscuro, a mi lado. La miré y le pregunté: oye, ¿pero qué habéis tardado tanto? Jolín, llevamos mucho rato esperándoos. Y me dijo: no nos dejaba pasar la policía. Esa, sin embargo, no fue la única respuesta sorprendente que Laia Caballé recuerda de los minutos posteriores a la carga policial. Cuando se llevaron a Íñigo, yo me encontré un policía con su bocacha y yo le dije: quiero tu número de placa. Y me dijo: si no quieres terminar como el tío del suelo, vete de aquí. En mitad de aquel suceso, pocos se dieron cuenta de lo que había pasado aquella noche. Tampoco Manu Cavacas y Fina Liceranzu, padre y madre de Íñigo, que pasaban aquel día fuera de Bilbao ajenos a lo ocurrido hasta que recibieron la llamada que cambió sus vidas. Estábamos en Laredo y cuando volvimos de cenar sonó el teléfono y bueno, pues me dicen del hospital de Basurto que vayamos lo más rápido posible porque, bueno, pues eso, lo que había ocurrido. ¿Tú te imaginas de Laredo a Basurto ya nerviosos? Porque claro, tampoco nos dijeron que cómo estaba. Y nada, pues llegamos al hospital a Basurto, ahí estaban los amigos todos asustados. Yo no me di cuenta hasta que la mañana siguiente me llamó un amigo, Íñigo, y me dijo que era Pitu el que estaba en el hospital. Cogí la bici y subí a todo correr al hospital. Nos juntamos allí ya mucha gente. Tras 2 días en coma, el sábado 7 de abril, Íñigo pareció mostrar una leve mejoría. Hubo un día que hubo cierta mejora, nos hicimos todas unas esperanzas de la hostia, pero luego pues nuestro gozo en un pozo, ¿no? En los 4 días que pasó ingresado, Manu Cavacas, padre de Íñigo, asegura que ningún representante público se comunicó con la familia ni se presentó en el hospital. Gente de instituciones no apareció nadie en ningún momento. Ni ayuntamiento, ni el alcalde que según él decía que había estado enfermo, ni el teniente alcalde, ni Ares, ni el viceconsejero, ni Pachi López. En esos primeros días con Íñigo en el hospital, de hecho, no hubo un comunicado oficial del Departamento de Seguridad sobre el operativo, y entre tanto las informaciones sobre lo sucedido eran nimias y confusas, como explica Iñaki Iriondo, periodista de Nice, que cubrió el suceso, su investigación y todo su recorrido judicial posterior. Las primeras informaciones que llegan por parte oficial pues son tergiversaciones de la realidad, ¿no? Se habla de grupos que estaban provocando altercados y no reconocimiento de la existencia de esos pelotazos, ¿no? Incluso tenemos constancia de que aquella misma noche la Ertzaintza estuvo recogiendo pelotas de la zona para ocultar la realidad de lo que había hecho. Fue duro y las viví con mucha rabia. De tener miedo a tener rabia, mucha rabia. Empezaron a llamarnos ertzainas para decirnos si habíamos visto cristales, porque había sido seguramente la muerte por una botella rota que le había impactado en la cabeza. Y les dije a los policías que no era verdad, porque yo estaba de rodillas donde estaba Íñigo y yo no me hice ninguna herida. Allí no había cristales. En los 4 días en los que permaneció hospitalizado, quien más luz arrojó sobre lo sucedido fue la familia, al hablar del impacto que había recibido en la cabeza. Parecen unas declaraciones, creo que son de la familia, hablando del boquete que tiene Íñigo en la cabeza. Aquello empieza a ser cada vez más difícil de explicar, porque además se ha producido en un contexto, digamos, festivo. Luego ya nos enteramos de que era imposible, que le habían hecho un boquete terrible en el pelotazo
y que estaba muerto pues desde el primer momento. Esperaba que saldría del coma, ¿no? Pero no quiso salir, no pudo. Íñigo Cabacas Liceranzo murió el 9 de abril de 2012, fruto de las heridas con las que llegó al hospital de Basurto 4 días antes. Es al día siguiente, el martes 10 de abril, cuando el Departamento de Seguridad y su consejero, Rodolfo Ares, comparecen por primera vez. Este consejero que les habla tiene el firme compromiso de esclarecer los graves incidentes producidos el 5 en Bilbao, llegando hasta el fondo, cueste lo que cueste. La investigación interna que la Ertzaintza está llevando a cabo llegará hasta el final, que por supuesto colaboraremos con la justicia aportándole toda la información de la que dispongamos y que, si fuera necesario, se depurarán las responsabilidades a que hubiera lugar. Nunca hemos descartado que las graves heridas hayan sido producidas desgraciadamente por el impacto de una pelota de goma, pero la investigación tendrá que determinar si ha sido así o ha sido producido por otros objetos. Ese mismo 10 de abril se conoció que la autopsia confirmaba la muerte por una herida compatible con el impacto de una pelota de goma, ratificando así las sospechas y tirando por tierra cualquier otra teoría. Al día siguiente, el 11 de abril, se abrió la investigación interna de la Ertzaintza. Acaba demostrándose que lo que había ocurrido es que Íñigo había muerto de un pelotazo en la cabeza, ¿no? Desmayado, ha dado un golpe, mal golpe, y de repente te dicen de que realmente es un pelotazo ya de la policía. Ahí ya pues empiezan a cambiar las noticias, pues sí, habrá sido un fallo, ya escudándose un poco de que las pelotas no van donde uno quiere, los rebotes pueden ser así. En la justificación para mí es que ha sido, lamentable. La justificación o la explicación llegó al día siguiente, 12 de abril, jueves, y una semana después de los hechos, cuando Rodolfo Ares compareció en sede parlamentaria a petición propia para dar las primeras explicaciones sobre el operativo. Junto a él estuvo José Antonio Varela, director de la Ertzaintza, que dio algunos de los argumentos que ya se han reproducido en este reportaje. En esa ocasión, el consejero reafirmó las mismas ideas defendidas en la rueda de prensa 2 días antes, prometió una investigación exhaustiva y justificó la actuación por la actitud de las personas allí presentes. El gobierno vasco, este consejero y los responsables de la Ertzaintza asumimos el compromiso de máxima transparencia, máximo rigor. La investigación va a ser rigurosa. Se llevará a cabo hasta el final, con el objetivo de esclarecer todo lo sucedido. En su caso, depurar responsabilidades a las que hubiera lugar. Y en este caso, evidentemente, se utilizaron pelotas de goma, al objeto de disolver a las personas que, con un alto nivel de agresividad y carga de alcohol, estaban agrediendo a la Ertzaintza e impidiendo que cumpliera con su obligación. Teniendo en cuenta la aglomeración de personas y el alto riesgo por la actitud violenta y la embriaguez de algunos de los presentes. Ares, al igual que Varela, también mencionó las llamadas sobre la pelea previa, aunque ninguno habló sobre la posterior, en la que ese mismo testigo daba por terminado el suceso hacía, como dijo él mismo, un rato. Cuestionado por un parlamentario sobre la norma europea que prohibía las pelotas, aseveró con contundencia que no existía tal norma, si bien la Comisión Europea sí había recomendado a los policías no utilizar ese recurso. Usted dice que la Ertzaintza cargó sin que hubiera incidentes. Y también eso es falso, radicalmente falso. Usted miente. Hubo una llamada de una persona reclamando que la Ertzaintza acudiera al lugar de los hechos porque al menos había 2 personas que estaban siendo apaleadas. Lo que ocurría en aquel momento es que la Ertzaintza estaba actuando con códigos del pasado y se encontraron con que tenían una primera víctima mortal por un pelotazo de goma y que no había forma, digamos, de políticamente justificar esa actuación. Eso es porque durante muchos años se ha gestionado así la situación y han tenido un muerto que no se lo esperaban. Yo creo que si el ambiente político no sería este, no se hubiese generado. Pasaron 2 semanas hasta que el consejero trató de ponerse en contacto con la familia Cabacas Liceranzu. En ese tiempo, Fina y Manu tantearon a varios abogados para la acusación particular entre Bilbao y Santander y finalmente le confiaron el trabajo a Jon Egoitz y Zelaya. Nos dimos cuenta de que no iba a ser nada fácil
y que, pues bueno, básicamente porque por los planteamientos que se estaban haciendo desde Interior en ese momento. En este punto cabe decir que se ha contactado con el actual Departamento de Seguridad encabezado por Bingen Zupiria, así como con la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa. Tanto el departamento como la dirección del cuerpo han declinado participar en este reportaje. Por entonces, en 2012, el primer acercamiento del departamento hacia la familia se dio en el juzgado, en la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero no fue el consejero Ares quien se dirigió a ellos. Estuvimos en el juzgado a recoger lo de la autopsia y tal. Nos llegó dos tipos de paisanos, llegaron, que eran ertzainas y que venían de parte de Ares con una hoja de blog, con un número de teléfono y que le llamáramos. Pues Fina fue y le dijo que no, ella no le iba a llamar a él. Pues corrigió y nos llamó y nos dijo a ver si podía reunirse con nosotros en el despacho de Ione. Era una reunión para dar explicaciones exculpatorias de la actuación e intentar criminalizar a Íñigo, pues bueno, mezclándolo con actividades y grupos de tal manera que lo que querían dar a entender es que bueno, pues que era una persona de extrema izquierda y que sus actividades pues la habían llevado a colocarse en una situación pues que había hecho que fuera propicio lo que pasó, y sobre todo intentar dar a entender que lo que había pasado es que le habían pegado con una botella, o sea, con una lata de cerveza. Tuvo la desfachatez de ofendernos nuevamente, que allí había visto que este festejo deportivo no había habido, que lo que había habido era violencia, y que les habían tratado mal a sus ertzainas y que por eso había pasado lo que pasó. Entre tanto, las informaciones avanzaban y tras conocerse la autopsia, comenzaron a organizarse movilizaciones populares pidiendo respuestas. El funeral de Íñigo fue la primera gran muestra multitudinaria y espontánea del apoyo que recibió la familia. Fue muy doloroso, entonces es un shock, yo sé que estaba abarrotado. Yo sé que nos vino a dar el pésame mucha gente, entre ellos Iríbar. A partir de entonces hubo más movilizaciones encauzadas por la plataforma Íñigo Gogoan, en la que ha participado desde un inicio durante todos estos años Marta Pérez. Lo que se hizo fue una plataforma de diferentes colectivos de Bilbo. Yo no voy a negar que desde un principio tenía muy claro que la versión oficial que estaban dando era mentira. La movilización más significativa de esos primeros momentos fue quizás la manifestación que se organizó el 15 de abril, 10 días después de la carga y en la previa del primer partido del Athletic en San Mamés desde entonces. Miles de personas tomaron la Gran Vía de Bilbao bajo la lluvia y el lema Íñigo Cabacas Gogoan Zaitugu, te tenemos en el recuerdo, un grito que se ha convertido en rutina en San Mamés y que ha acompañado a todo el proceso posterior a la muerte de Íñigo. Nosotros no estábamos en condiciones para ir y no queríamos ir, no íbamos a ir, pero vimos una pancarta preciosa que es la foto de Íñigo y a mí me estaba diciendo mi hijo que no lo dejara ahí solo, que no lo dejara él solo con toda la gente ahí. Y llovía y no me lo podía creer. Y digo, ¿y esta gente? Dices, ¿y esta gente de qué nos conocen? ¿Qué sobrepasa? Fue duro, fue muy duro. Sí que nos sentimos, como amigo, arropados. Y el movimiento que se formó para pedir justicia para Íñigo fue increíble. Con la acusación particular en manos de Jone Goirizelaya y abierto el procedimiento judicial, comenzaron las diligencias previas a la instrucción del caso Cabacas. Entonces, la abogada se encontró con varias sorpresas. La primera, el atestado de la Ertzaintza sobre el operativo. Nos personamos en el procedimiento y nos encontramos con el atestado, pues nos encontramos que en el atestado
la investigación que había hecho la Ertzaintza era cero, o sea, no había hecho inspección ocular, no había recogido las escopetas, no había cogido pelotas, no había hecho absolutamente nada de lo que en un inicio de un procedimiento hay que hacer. Que la investigación del atestado policial está tan mal hecha que eso ha impedido que verdaderamente se pueda llegar a investigar lo que pasó y se pueda llevar a todas las personas a juicio. Ese día había sido el ejército de Pancho Villa. Nadie había dado nombre, nadie había cogido las pelotas, nadie las había entregado, el armero no sabía. La otra gran sorpresa fue la investigación interna que Rodolfo Ares describió como rigurosa, eficiente y comprometida hasta las últimas consecuencias. Hubo una investigación interna, pero nos encontramos para nuestra sorpresa que la investigación interna era los 3 folios de apertura y cierre, porque se decía que se abría la investigación, pero se decía después que como había una investigación judicial en un proceso penal pendiente, pues se cerraba hasta ver lo que pasaba en el proceso penal. Según la ley de policía no es así, se pueden mantener las 2 investigaciones a la vez. Las diligencias previas habían comenzado su curso y las investigaciones parecían avanzar. No obstante, desde la acusación particular señalan a un punto de inflexión claro derivado de una decisión, dicen, de la fiscal jefe, que cambió a la fiscal designada para el caso. Desde la Fiscalía no tuvimos ninguna ayuda a partir de un cambio de fiscal que hubo. Al principio pusieron una fiscal que proponía pruebas y que hacía pruebas. No me digas por qué de repente la quitaron y pusieron a otra fiscal que no hizo absolutamente ni una sola diligencia de prueba en una instrucción que duró casi 6 años. Y su único objetivo era cada vez que podía pedir el sobreseimiento porque no había pasado nada. Nos pusieron una fiscal que empezó a hacer su trabajo bien. Al tercer día, antes de una semana, la largaron. O sea, la fiscal que estuvo al principio duró muy poquito tiempo en la investigación. En cuanto vieron la actividad que estaba desarrollando y por dónde iba, la cambiaron. La fiscal que después ha intervenido durante todo el procedimiento y que es la que intervino en el juicio es que no era una fiscal ejercitando la labor que se supone que tiene la fiscalía según su estatuto, es que era una abogada más de la defensa. Aquella ya no era una fiscal, aquella ya era descaradamente fue una abogada defensora de los ertzainas, una más. En el momento que vi a la fiscal aquella, dije, date por jodido. Y de hecho, en el juicio pidió la absolución, no acusó. La instrucción del caso Cabacas duró más de 4 años y llegó a ser prorrogada, un proceso muy largo y plagado de recursos. Mucho antes, apenas 6 meses después de aquella fatídica noche de abril, se celebraron elecciones en el País Vasco y la coalición entre Partido Socialista y Partido Popular dejó paso al nuevo gobierno vasco del PNV. Cambió el Lehendakari y su ejecutivo. Iñigo Urkullu sucedió a Patxi López y Estefanía Beltrán de Heredia se hizo cargo del Departamento de Seguridad del saliente consejero Rodolfo Ares. Nuevos cargos, salidas del departamento, nuevos discursos y nuevos postulados políticos fruto del cambio en la administración. Y que el PNV en un primer momento fue absolutamente crítico con la actuación que se había desarrollado por parte de la Ertzaintza. Es decir, leer hoy lo que los parlamentarios del PNV decían en aquel momento y cómo incluso abogaban por la prohibición de las pelotas de goma, tiene poco que ver con lo que después ocurrió cuando el PNV volvió al gobierno. La nueva realidad política también llevó al exjefe de la Ertzaintza, José Antonio Varela, lejos de los cargos de responsabilidad en el País Vasco. No los dejó, sin embargo, ya que fue designado director general de Interior de la Junta Andaluza. Un año más tarde, se designó como jefe de la Ertzaintza a Jorge Aldecoa, que el día de los hechos era comisario de Bilbao, máximo responsable del operativo. Es incomprensible que una persona que ha tenido la responsabilidad de lo que ocurrió aquella noche siga en altos cargos de la policía como si no hubiera ocurrido nada. Estefanía Beltrán de Heredia le da la jefatura de la Ertzaintza sabiendo lo que había ocurrido aquella noche. Desde un punto de vista lógico, democrático, no tiene sentido. Estefanía Beltrán de Heredia fue nombrada consejera de Seguridad en diciembre de 2012.
Cuenta Manu Cavacas que esas mismas navidades le llamó una noche para asegurarle que trabajaría para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la primera reunión con la familia tardó años en llegar. Cuando finalmente se dio, juntó a los padres de Íñigo, a Jone Goirizelaya e Irma Orozco, abogadas de la acusación, y por parte del departamento asistieron al encuentro la consejera y el que fue desde 2013 dueño de un nuevo cargo en el Ejecutivo Vasco, secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, a quien Manu Cavacas atribuye entonces una frase ciertamente poco acertada. El bueno de Jonan Fernández no se le ocurre otra cosa, según él, para romper el hielo, que decirme que no creyera yo que todas las viudas de los ertzainas habían conseguido saber quiénes habían matado a sus maridos. O sea, y yo salté como una catapulta, digo, pero ¿qué me estás contando? Es que mi hijo es de Tarra, mi hijo ha matado a alguien, o sea, ¿qué me estás diciendo? Si Ares se portó mal, todos los consejeros del PNV, pues peor todavía. Señorita Beltrán de Heredia ha sido, la mayor maga en esta jugada, ¿eh? Todo buenas palabras hacia la familia, todos muy buenas palabras para los amigos, no, esto tiene que salir a la luz. Lo único que han hecho es marear la perdiz. Jonan Fernández dejó de tener cargos de responsabilidad tras los comicios autonómicos de 2024, habiendo sido posteriormente y durante años asesor del Lehendakari Urkullu. No así Estefanía Beltrán de Heredia, que es actualmente y por segunda legislatura consecutiva senadora territorial en la Cámara Alta por el País Vasco a propuesta del PNV. Ha sido contactada y ha declinado participar en este reportaje. En su primera legislatura al frente del Departamento de Seguridad, fue cuestionada en una comisión parlamentaria sobre una posible ley del silencio en el seno de la Ertzaintza por el parlamentario de Euskal Herria Bildu, Julen Arzuaga. Me da la impresión de que hay cierto vértigo, y es precisamente de ese vértigo que percibo el que puedo tener la sospecha de que haya voluntades de cierre de filas. Cerrar filas supondría obstruir la labor de la justicia, y eso, como usted sabe, es un delito, y aquí lo que nos inspira es el conocimiento de la verdad. Tal y como avanzaba la investigación judicial, no parecía ningún despropósito que un fenómeno así fuera posible entre los agentes, ya que en la instrucción la acusación particular denunció constantes complicaciones para tratar de obtener pruebas. Cada vez que pedíamos una prueba nos la denegaban y teníamos que recurrir en apelación para que la sala nos diera la razón y se hiciera la prueba, porque entre que pedíamos una prueba y acordaban hacerla, algunas veces pasaban no sé cuántos meses, porque hemos tenido que recurrir a absolutamente todas las peticiones, porque ha sido una instrucción muy complicada y porque ha sido una instrucción a instancia de partes. Solo la acusación particular pedía prueba y cada cierto tiempo las defensas planteaban que había que sobreseer el procedimiento. Ha sido una carrera de obstáculos. Lo que no es normal es que una vez tras otra se deniegue la búsqueda de pruebas. No se toma en consideración, por ejemplo, que los ertzainas implicados digan en un medio de comunicación que saben que el resto de ertzainas han mentido. Lo hicieron en una entrevista al Correo. Fueron los propios agentes quienes sacaron a la luz que, en efecto, había existido una ley del silencio entre los agentes implicados en el operativo del 5 de abril. Fuera o no cierre de filas o ley del silencio, la realidad es que no fue solo en un medio de comunicación, sino que en las declaraciones en sede judicial, ya en la celebración de la vista oral, los ertzainas imputados aseguraron que quien disparó la pelota que mató a Íñigo no había sido investigado, y es que de los 15 agentes que portaron escopetas aquella noche, solo 3 admitieron haber disparado, y fueron los únicos agentes rasos a los que se incluyó en el sumario. También Ugarteco aseguró en su declaración en la instrucción del caso en 2015 que creía que agentes de su operativo habían mentido negando haber disparado. Fue una fase de instrucción larga, muy larga. Casi 6 años hasta la celebración del juicio, con una etapa de diligencias previas que de hecho tuvo que ser prorrogada 6 meses. En todo ese proceso, quizás el momento más remarcable fue el de la publicación en prensa de los audios que incluían las conversaciones internas de la Ertzaintza durante el dispositivo. Entran al callejón con todo lo que tenemos. Vale, se habrá desmayado. Un vuelco evidente a la situación, incluso desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Escuchar a un mando de la Ertzaintza decir que hay que entrar con todo. Cualquier persona, si escucha eso, puede pensar que
quien está dando esas órdenes no se puede ir de rositas. Pues otra muerte, otra forma de matarnos de otra forma, que entren con todo y que... Es que no es entendible. O sea, no puedo explicar lo que me pareció aquello, porque oír que alguien que teóricamente es un jefe de un cuerpo policial, que teóricamente tiene que respetar los derechos de los ciudadanos, que diga, como decía, entren con todo lo que tenemos, en qué está pensando una persona que da una orden de esas características. Quedaba muy claro que se habían recibido unas órdenes para que pasase lo que pasó. La verdad es que ya decía, pero ¿cómo puede ser esto? Lo que pensé es, ya está, hay un responsable. Sabiendo que la responsabilidad de esa persona y dice que entren con todo a la Rico, él tendrá que ser el responsable directo. Luego ya veremos quién ha sido el brazo ejecutor. Entonces yo ya pensaba que por lo menos Ugárteko iba a estar acusado y claro, de homicidio. Es que ya no sé ni cómo determinarlo, ¿no? En su momento decíamos que la gente estaba estupefacta porque ya cuando encima lo oyes, ¿no? Supusieron un vuelco en la opinión pública, decía Iñaki Iriondo. Judicialmente, sin embargo, no supusieron un gran vuelco. Ugárteko, jefe del operativo en la comisaría de Deusto durante la noche del 5 de abril, no fue imputado en el sumario del caso Cabacas. Hacen una resolución judicial en la que justifican las razones y yo recurro. Yo lo recurro primero ante la juez y lo recurro después a la sala. Pero es que una vez que recurres a la sala ya no hay otro recurso posible. Una vez he oído lo que dijo al Ugárteko y tal, tenía que estar entre rejas y lo confirmo, lo vuelvo a decir ahora. Es incomprensible que esa persona no fuera juzgada. Es incomprensible que sus jefes nunca fueran juzgados. Es que no se le puede explicar, es que la gente no lo entiende. Es que la gente no entiende que alguien que hace eso y que dicta y que habla de esa forma, pues simplemente sea un testigo. No tiene explicación desde mi punto de vista y no tiene una explicación lógica y desde el punto de vista técnico pues tampoco la tiene. Por vía judicial no había más opciones posibles de involucrar a Ugárteko como imputado. En este punto, para tratar de entender al menos la perspectiva policial de una actuación así, y dada la negativa tanto de la propia Ertzaintza como del Departamento de Seguridad a participar de este reportaje, se ha contactado con ERNE, sindicato mayoritario del cuerpo, pero también han declinado la opción por creer que no pueden opinar sobre una actuación de la que ninguno de sus agentes miembros fueron parte. Mientras tanto, en la espera de esos 6 años desde 2012 hasta la vista en 2018, hubo un juicio que sí se celebró. Al ver la luz los audios, destapados entre Iñaki Iriondo y Jone Goirizelaya y publicados en el diario Naiz, medio de Iriondo, este aclaró también en las publicaciones la identidad de quien hasta entonces solo era Ugárteko. Aquella mención no fue recibida con gratitud por quien daba esas órdenes, que entonces pasó a ser Iñaki Larrea. Hasta entonces Ugárteko era Ugárteko, hasta que yo en Gara y en Naiz pues pongo sobre la mesa la identidad de esta Ertzaina. Llamativamente el primer juicio que se hace efectivo en el caso Cabacas es el de Ugárteko contra Naiz y contra la abogada de la familia, ¿no? Quien aparecía como dando órdenes se puso muy nervioso y pensó que bueno, pues que planteando una demanda millonaria pues íbamos a parar. La jueza le desestimó la demanda en su totalidad porque no tenía ningún sentido. Pierde porque no tenía ningún sentido, porque nosotros no habíamos hecho más que coger el número de digamos, identidad policial de esa gente, corroborarlo con el boletín oficial del País Vasco y dar su nombre. Nos situamos ya en 2018. La denuncia de Ugárteko, Iñaki Larrea, queda desestimada el 9 de febrero de ese año. Unos meses más tarde, el 15 de octubre de ese mismo año, comienza finalmente el juicio para el que hubo que esperar 6 años y medio, con 6 ertzainas acusados, 3 agentes de campo, 2 suboficiales y un oficial, haciendo frente a una acusación total de 24 años de cárcel. El juicio quedó visto para sentencia menos de un mes después, el 9 de noviembre. Se condena a 2 años de cárcel y otros 4 de inhabilitación al oficial Juan José de Pablo, mando de mayor rango en el operativo. El resto de los acusados, 2 suboficiales y 3 agentes, quedan absueltos. Pues solamente condena al jefe total del operativo porque dice que los otros 2 mandos, aunque dieron las órdenes, pues hay contradicciones entre quienes dicen que oyeron, quienes dicen que no oyeron. No se puede llegar a una conclusión definitiva. El oficial al que finalmente se termina condenando es el que dice, oiga, que yo aquí lo veo esto normal, que no veo que
que haya que entrar y se le da la orden final de entrar, ¿no? El de Pablo dice, vale, yo no voy a disparar. Ese le dijo que no hacía falta, que ahí no pasaba nada. Me meto en mi furgoneta, yo no disparo, que sigan disparando y aquí va a haber un muerto. Y respecto de los escopeteros, pues que no se puede determinar quién de ellos fue el que disparó, porque no se recogieron, no se guardaron y no se hicieron pruebas. Son la gran derrota y la gran victoria de una lucha de demasiados años. Una sentencia sin apenas condena que, sin embargo, condenaba de manera explícita y contundente la manera de actuar de todo un cuerpo policial, señalando a sus procedimientos, su opacidad y su impunidad. Aquel texto fue el inicio del final de la forma de actuar de un cuerpo policial que, tal y como a día de hoy admite el departamento, evolucionó a raíz de aquel suceso. Al final no se ha podido llegar hasta el fondo del asunto porque la investigación judicial no ha conseguido decir claramente qué es lo que pasó. La sentencia sí que dice que no se pudo investigar como se debía porque la Ertzaintza, digamos, actuó de forma negligente. Pero el problema es que en la instrucción no se hizo nada para corregir la actuación negligente que tuvo la Ertzaintza. De hecho, la propia sentencia habla de la no imputación, pero lo achaca a la mala instrucción policial, que falta personas por ser imputadas, pero que tiene que ver precisamente con eso. Aunque la sentencia finalmente sí que ha sido una sentencia muy potente, pero hemos visto que no se puede decir que se haya obtenido justicia a nivel penal. Yo creo que hacer justicia no hubiera sido tanto determinar qué agente es el culpable de ese pelotazo, sino haber determinado, como se hizo, que la actuación de la Ertzaintza fue absolutamente desproporcionada, pero que eso hubiera tenido algún tipo de consecuencia. Se ha librado desde Ares hasta los que dispararon las pelotas. Ahí se ha librado todo Dios. No hubo, sin embargo, consecuencias de ningún tipo. El único condenado en el caso, Juan José de Pablo, ya se había jubilado, por lo que no tuvo inhabilitación y su pena de cárcel finalmente fue suspendida en abril de 2021 por su condición de viudo y padre. Era el único condenado. No cumplió ninguna condena. Si alguien escucha todo lo que hemos dicho, se dará cuenta de que una cosa es lo que es un procedimiento judicial y otra cosa es la justicia. La justicia judicial y la justicia material a veces no van de la misma mano. Para el gobierno, para la Ertzaintza, aquella sentencia fue el final y fue además un buen final porque acabó sin ningún tipo de consecuencia. Probablemente el caso Cabacas fue el ejemplo perfecto. Hubo un largo litigio en los juzgados que finalizó con una sentencia que a posteriori fue también ratificada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la sentencia paralela, la que se fue dictando a lo largo de 9 años y medio de espera de la sentencia judicial, la sentencia popular, distaba mucho del dictamen de la jurisprudencia. Yo creo que todavía la gente tiene cierta rabia contenida de que cómo puede ser algo tan claro, tan obvio y que aquí no haya pasado nada. A cualquier persona que preguntemos sabe lo que ocurrió este día allí, sabe lo que ha pasado con Íñigo Cabacas. Y lo que se acordará, pues sí, que Íñigo Cabacas era un aficionado al Athletic a la que la Ertzaintza le mató de un pelotazo. La gente sí que ha conseguido enterarse y ver qué es lo que pasó, que en aquel callejón no pasaba nada, que no era necesaria una actuación de esas características, que la policía disparó pelotas no como se tienen que disparar y lo mató. Quizá haya sido la rabia, quizá el compromiso, quizá simplemente la empatía con la madre y el padre de un hijo único a quienes su mayor motivación vital les fue arrebatada de cuajo en una noche sin razón. Sea por lo que sea, el movimiento de petición de justicia y de apoyo al entorno de Íñigo ha generado un apego lo suficientemente fuerte como para perdurar más allá de una lucha política o de una confrontación eventual. Fueron más de 6 años hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó el juicio. Fueron más de 8 años y medio hasta que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, y fueron prácticamente 9 años hasta que fue suspendida la condena al único condenado.
Incluso recorrido todo el camino judicial, ya en el final de la vereda, la gente no dejó a la familia sola. Esta gente, nosotros, ¿qué le hemos dado a esta gente para recibir tanto cariño de parte de ellos? Ellos han perdido un hijo, pero han ganado una familia. La familia, aunque no haya sido reparada por las instituciones, de alguna manera se haya sido reparada o acompañada por la calle. Los nombres de Manu y Fina aparece que es lo más trending topic, ¿no? Por decirlo de alguna forma, durante estos años, ¿no? Pero ellos hubiesen preferido no ser claramente ese trending topic, ¿no? La justicia no ha tenido fecha, pero el cariño ha tenido 10 años de plazo. Me queda Manu y Fina, que son como mis aitas de Bilbao. Me queda el cariño de la gente de la calle. El 9 de abril de 2022 se celebró la última gran reunión de todos aquellos que habían respaldado a la familia y al entorno de Íñigo. El 10º aniversario de su muerte, con todo el proceso penal y la lucha por la justicia dada ya por concluida, se convirtió en una suerte de colofón final al cariño que de la sociedad emanó durante una década hacia Manu Cavacas y Fina Liceranzu. Uno por uno, todas las personas y colectivos que habían realizado alguna aportación a la memoria de Íñigo Cavacas pasaron por el callejón para abrazar a sus padres y obsequiarlos con un recuerdo de un viaje tan largo como esos últimos 10 años. Un acto sencillo pero emotivo y cercano, en el que se nombró al callejón, por mandato popular, Plaza Íñigo Cavacas. En estos 10 años duros que hemos pasado, hemos encontrado lo más grande que se puede encontrar, el apoyo de todos y todas en la calle. Nosotros eso jamás lo olvidaremos. Como siempre he dicho, no ganamos en el juzgado, pero hemos ganado en la calle. Les quiero agradecer de todo corazón y les llevo en el mío. Guztion bezarkada, gaurtik aurrera ongietorri, Íñigoren plazara, naiz eta bidean izan, oztopo eta traba, seme bat galtzea beti, ordezka ezina da, baina hor zaudeten artean, hemen egongo gara, orain dauzkazue mila, seme eta alaba, orain dauzkazue mila, seme eta alaba. Decía Marta Pérez que la familia ha sido reparada por la calle, pero no por las instituciones. Terminado el periplo judicial, la única batalla por librar es la de la memoria, porque esa no tiene nunca un final. Llegados a ese homenaje 10 años después de la muerte de Íñigo, Manu y Fina habían denunciado en varias ocasiones haber sido maltratados por representantes públicos de distintos ejecutivos del gobierno vasco, así como por el exalcalde Iñaki Azcuna o el actual alcalde Juan Mari Aburto. 2 años y medio después de aquel homenaje y 12 años y medio después de que muriera Íñigo Cavacas, el Ayuntamiento de Bilbao inauguró el pasado 18 de noviembre de 2024 el monumento de memoria a Thalassa, con el respaldo del Foro de Paz y Convivencia del Consistorio. Manu y Fina, por mucho que forman parte del foro, no supieron de esta iniciativa con mucha antelación. A nosotros nos dijeron que se iba a hacer un homenaje a todas las víctimas y tal, no nos dijeron nada. Simplemente que iban a hacer el monumento ese y que pondrían una placa, pero no nos dijeron en qué epígrafe iban ni de qué forma, ni qué iban a poner de él. Fue una concejala del ayuntamiento que habló con Fina y como habíamos tenido otras experiencias, pues dijo que no. Entonces le dije que yo haría una llamada a Ione y a ver qué ella también pensaba de este tema. A mí me parecía que como Íñigo está reconocido, pues que era conveniente que acudieran. Bueno, ellos tenían muchas reticencias porque independientemente del contenido del acto tampoco sabían qué personas iban a ir, con qué personas se iban a encontrar y bueno, pues al final yo lo que les dije es que independientemente de quién vaya, quién no vaya, que el acto era
un reconocimiento a Íñigo. Bueno, la sorpresa primera fue la cantidad de personas que aparecieron allí sin que nos hubieran dicho nada de que iban a estar. Estaba el Lehendakari, había antiguos miembros del foro, había pues representantes de diversas instituciones, y desde el sitio en que ellos ocupaban no se veía la placa. Entonces, pues escuchamos las intervenciones, y cuando ya se acabó el acto, pues entonces nos acercamos a ver lo que ponía. Nosotros cuando leímos el epígrafe como estaba, Íñigo, pues a mí no me salía ni sangre si me pinchas en ese momento, y al final, pues te puedes imaginar, pues lo mismo, de piedra, y luego le cogimos a Ione, tal, pero ¿qué pone aquí? Tal, y Ione también se quedó. El monumento reconoce en total a 94 personas como víctimas. De todos los nombres, solo uno aparece en solitario en un epígrafe. La placa lo reconoce como caso con insuficiente clarificación. Es Íñigo Cabacas Liceranzu. Reciben una llamada del ayuntamiento. Esa llamada del ayuntamiento es un viernes, y les comunican que va a haber un acto el lunes siguiente. Tampoco les dan mucha explicación, que van a poner una placa, porque en el foro de paz y convivencia se ha acordado que se va a poner un monumento con unas placas en recuerdo de las personas que están reconocidas como víctimas por el foro de paz y convivencia del Ayuntamiento de Bilbao. Entiendo la postura de la familia. La familia desde muy al principio ha verbalizado en más de una ocasión que se ha sentido, maltratada por parte de la administración, ¿no? Pues han sido diferentes momentos en los que la familia ha expresado su malestar. Él es Iker Rioja, periodista que desde 2012 ha cubierto para varios medios todo lo acontecido en torno al caso Cabacas. También el proceso judicial, que concluyó con la sentencia de la Audiencia Provincial, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo. Es incuestionable que Íñigo Cabacas fallece como consecuencia del impacto de una pelota de goma en una carga policial de la Ertzaintza. Eso está acreditado. No dábamos crédito a que después de un juicio con una sentencia en la que sí que pone expresamente y explícitamente que falleció como consecuencia de un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza, pues que pusiera que no se sabía cómo había fallecido, pues no dábamos crédito, porque es que es una sentencia que además ha sido ratificada por el Supremo. Explicaron que el ayuntamiento había tomado como referencia unos cuadernos de memoria realizados por el departamento en 2014, 10 años antes de la inauguración del monumento, con todo el proceso judicial de por medio en ese tiempo. Tras la inauguración de Atalase se generó un gran revuelo a causa del epígrafe en el que Íñigo Cabacas había sido incluido, o más precisamente el que había sido creado para él. Las miradas apuntaban tanto al Ayuntamiento de Bilbao como al Instituto Gogora y al Departamento de Derechos Humanos del Gobierno vasco. El origen de estos son los informes que elabora el Instituto Gogora en los diferentes municipios. En el listado concreto de Bilbao, es donde llegamos a esta cuestión. El reconocimiento de las personas que forman parte del foro tiene que ver con unos retratos de memoria y un reconocimiento anterior que ha hecho el gobierno vasco. Pero desde que el gobierno vasco, en el caso de Íñigo, dice que no se sabía qué es lo que había pasado, que es cuando le hace el reconocimiento, pues desde entonces hasta la fecha en que se pone la placa han pasado casi 10 años. Entonces, pues bien, en su momento no se sabía, pero es que 10 años después se sabe. El ayuntamiento dice que ellos se basan en lo que el gobierno vasco tiene y que en el momento en que el gobierno vasco lo modifique, ellos lo van a modificar, y el gobierno vasco dice que que el ayuntamiento tiene que tomar las decisiones. La metedura de pata, que ahí se escurre en el bulto. El ayuntamiento dice que el gobierno vasco, y el gobierno vasco dice que es cuestión del ayuntamiento. Doloroso, vergonzoso, es una cosa nauseabunda. Para tratar de desbrozar este enredo y comprender el porqué, se ha contactado con el Departamento de Derechos Humanos de la consejera María Jesús San José, como con el Instituto Gogora, ente independiente de memoria del Gobierno vasco.
Ambos han decidido en común no participar en el reportaje por creer que corresponde al ayuntamiento dar las explicaciones pertinentes. No ha sido más fructífero el contacto con los representantes municipales. La concejalía delegada no quiere hablar del tema porque aseguran que son decisiones del Foro de Paz y Convivencia, pero no ofrecen ninguna voz que ejerza de portavoz del foro. Y el gabinete de alcaldía, también contactado, cree que el ayuntamiento ha dado suficientes explicaciones. Este reportaje ha recibido el mismo número de respuestas que Manu y Fina en su solicitud por cambiar la placa. Y la primera cosa que hicieron fue mandar una carta al foro pidiendo explicaciones. Carta que mandaron esa misma semana de 2 días y salvo que les hayan contestado un día de estos, al día de hoy no tienen respuesta del foro a la carta que enviaron. Pero hasta el día de hoy está así. Si estas actuaciones se hubiesen llevado a cabo de acuerdo con la familia y atendiendo un poco a sus necesidades o a sus intereses, seguro que esto se podría resolver rápidamente, ¿no? Y bueno, pues solo cabe esperar que se solucione. Manu Cavacas relata que no tiene ya apenas ninguna esperanza de conseguir que el reconocimiento a su hijo cambie. Pues sinceramente creo que no. Creo que no. Es triste, pero yo ya no creo, ya he visto tantas cosas. Urteak aurrera doaz, justizia izu da. Han hecho falta 12 años y medio, 2 sentencias judiciales, 4 gobiernos y un difícilmente cuantificable número de ocasiones en las que los padres de Íñigo Cavacas se han sentido maltratados, revictimizados y utilizados. Pero con la inauguración del monumento a Thalassa se alcanzó un punto de concordancia entre las instituciones y el entorno de Pitu nunca antes logrado. El lehendakari Manuel Pradales y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, inauguraron el monumento a Thalassa en el que por error bibliográfico, torpeza o desidia se describe la muerte de Íñigo como un caso con insuficiente clarificación. En eso, todos estamos de acuerdo. Manu eta Fina, hemen gaude, zuekin justizia lortu arte, kaletako juak dira zuentzat. Pensaba que sí, que sí iba a hacer justicia, pero me equivoqué. Justicia Íñigorentzat.